Hola, buen día, bienvenido a tu canal Aprende Más. El día de hoy veremos el tema magnetismo y campo magnético. Resolveremos algunos ejercicios de densidad de flujo y permeabilidad. En videos anteriores hemos visto que las cargas eléctricas ejercen fuerza entre sí. En este video se estudiarán las fuerzas magnéticas. Una fuerza magnética se puede originar por la presencia de cargas eléctricas en movimiento. Y una fuerza eléctrica se puede generar a causa de un campo magnético en movimiento. El funcionamiento de motores eléctricos, televisores, transformadores, radios, lavadoras, entre otros aparatos eléctricos o electrónicos, dependen en relación entre fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas. Iniciaremos este video estudiando los efectos magnéticos asociados con los materiales y terminaremos analizando algunos problemas de densidad de flujo magnético. Los primeros fenómenos magnéticos observados se relacionaron con fragmentos de piedras de imán o magnetita, un óxido de hierro, encontrado cerca de la antigua ciudad de Magnesia, hace aproximadamente 2000 años. Se observó que estos imanes naturales atraían pequeños trozos de hierro no magnetizado. Esta fuerza de atracción se conoce como magnetismo, y al objeto que ejerce una fuerza magnética se le llama imán. Si una barra imantada se introduce en un recipiente que contenga limaduras de hierro y enseguida se retira, como se puede ver en esta imagen, se aprecia que los minúsculos fragmentos de hierro se adhieren más fuertemente a las pequeñas áreas cercanas a los extremos, es decir, a esta parte es donde se concentra la mayor cantidad de partículas de hierro. Estas regiones donde parecen concentrarse la fuerza del imán se llaman polos. Cuando cualquier material magnético, en este caso supongamos esta barra, se suspende de un cordel, gira alrededor de un eje vertical, que en sí pues sería el cordel, como podemos ver en esta figura. El extremo que apunta hacia el norte, que sería este polo, se llama polo norte y el polo opuesto se llama polo sur. La polarización del material, de este material magnético, es lo que cuenta para su aprovechamiento como una brújula de navegación. La brújula consiste en una ligera barra imantada que se apoya sobre un soporte con poca fricción y se alinea pues a los polos nortes y polo sur de la Tierra, al igual que lo hizo este material. Se puede demostrar fácilmente que los polos norte y polo sur del imán son diferentes. Cuando se acerca al imán suspendido por cuenta de otra barra imantada, como en este ejemplo, los dos polos nortes o los dos polos sur suelen repelerse. Como puedes ver, aquí a este material que colgamos por medio de un cordel, acercamos otro imán, otro material imantado, y pues los polos nortes suelen repelerse. Si hiciéramos el mismo proceso para los polos sur, pues también tenderían a repelerse. Mientras que el polo norte de uno y el polo sur de otro se atraen mutuamente. Como puedes ver aquí, ya ese imán que suspendimos, si el extremo polo norte lo acercamos a otro imán con su polo sur, pues van a tender a atraerse, tiende a alinearse. De aquí podemos decir lo siguiente: polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen. Cabe mencionar que no existen polos aislados, es decir, no hay imanes que únicamente tengan un polo norte o un polo sur. Por ejemplo, si yo quisiera trozar este imán, si lo quebrara, o este otro, pues en un extremo se generaría un polo sur
y en el otro extremo del otro trozo se generaría un polo norte. Y así sucesivamente, cada vez que yo trozara esa barra de imán, pues se generaría otro imán y ese imán contendría un polo norte y un polo sur. No hay imanes con polos individuales. Campos magnéticos. Todo imán está rodeado por un espacio en el cual se manifiestan sus efectos magnéticos, como lo podemos ver en esta imagen. Dichas regiones se llaman campos magnéticos. Este sería el campo magnético de este imán. Así como las líneas del campo eléctrico fueron útiles para describir los campos eléctricos, las líneas de campo magnético se llaman líneas de flujo. Es decir, estas líneas se llaman líneas de flujo, todas estas que estoy señalando. De acuerdo con estas líneas, las líneas de flujo magnético salen del polo norte hacia el polo sur. Vamos a ver lo siguiente: densidad de flujo y permeabilidad. Empecemos con lo que es la densidad de flujo. La densidad de flujo en una región de un campo magnético es el número de líneas de flujo que pasan a través de una unidad de área perpendicular en esta región. Esta sería el área perpendicular, este espacio que tengo marcado en color gris. ¿Cuál es la ecuación que nos va a permitir calcular la densidad de flujo magnético? La ecuación que nos va a permitir conocer la densidad de flujo magnético va a ser la siguiente. B, que es la densidad de flujo magnético, es igual al flujo magnético entre el área perpendicular. Por ejemplo, en este caso, que esta figura, que sería una espira, está un poco ladeada. Si la espira está ladeada, pues vamos a usar otra ecuación, que sería la densidad de flujo sobre el área que multiplica a seno de teta, que sería el ángulo de inclinación de esa superficie. ¿Qué podemos decir? Que a mayor densidad de flujo magnético, más líneas de flujo va a haber concentradas en una determinada área, ¿sí? Mientras más líneas de flujo haya, más densidad hay por unidad de área. Mientras menos densidad de flujo magnético haya, menos líneas de flujo va a haber en esa área perpendicular. Para dejar esto un poquito más en claro, resolvamos algunos ejercicios para entender un poco más el concepto de densidad de flujo magnético. Me gustaría nombrar las unidades de lo que viene siendo el flujo magnético. Sus unidades son el Weber, que se abrevia como una W mayúscula y una B minúscula. Las unidades de área, pues ya saben, son el metro cuadrado. Y finalmente, que sería la densidad de flujo magnético. Sus unidades serían el Weber por metro al cuadrado. Que también sus unidades son el Tesla. Un Tesla es equivalente a un Weber por metro cuadrado. Bien, resolvamos el primer ejemplo, el cual dice lo siguiente. Una espira rectangular tiene un área de 200 centímetros cuadrados y el plano de la espira forma un ángulo de 41 grados con un campo magnético de 0.28 teslas. ¿Cuál es el flujo magnético que penetra la espira? Bueno, primeramente vamos a empezar a identificar los datos que tenemos. Aquí nos dice que la espira rectangular tiene un área de 200 centímetros cuadrados, que el área es igual a 200
centímetros cuadrados. Y el plano de la espira forma un ángulo de 41 grados. Quiere decir que el ángulo θ es igual a 41 grados. Con un campo magnético de 0.28 teslas. Tú ya sabes que los teslas nos representan la densidad del flujo magnético. Entonces tengo que la densidad de flujo magnético es igual a 0.28 teslas. ¿Cuál es el flujo magnético? Entonces, el flujo magnético va a ser mi incógnita. Antes de seguir entendiendo el problema, vamos a homogeneizar nuestras unidades. Las únicas unidades que necesitan ser homogenizadas pues es el área. Pasar esos 200 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Cabe mencionar que un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Este es mi factor de conversión. Entonces aquí agrego mi paréntesis. Como yo quiero eliminar centímetros cuadrados y están en la parte superior de esta operación, pues voy a colocar los centímetros cuadrados de mi factor de conversión abajo. 10.000 centímetros cuadrados. Y el metro cuadrado va a ir arriba. Voy a realizar las operaciones que serían 200 centímetros cuadrados por un metro cuadrado es igual a 200 centímetros cuadrados por metros cuadrados entre 10.000 centímetros cuadrados. Ya sabemos de antemano que estos centímetros con estos centímetros se van a ir y me va a dar un resultado de 0.02 metros cuadrados. Entonces ahora sí ya tengo homogenizado lo que vienen siendo mis unidades. Vamos a hacer un pequeño diagrama que nos ayude a entender un poco lo que viene siendo nuestro problema. Dice que tenemos una espira rectangular. Ahí está nuestra espira rectangular. Y que forma un ángulo de 41 grados. ¿Sí? Tiene un ángulo θ de 41 grados. Quiere decir que nuestra área efectiva no va a ser el área de lo que viene siendo la espira. Viene siendo el área perpendicular efectiva, que vendría siendo esta parte que voy a sombrear en azul. Supongamos que aquí tenemos el polo norte y pues acá tenemos el polo sur. ¿Sí? Pues aquí tenemos el flujo magnético, que es el que queremos saber. Yo sé cuál es la densidad por metro cuadrado, que viene siendo 0.28 teslas, ¿sí? Entonces, B es igual a 0.28 teslas. Yo ya sé que el área es igual a 0.2 metros al cuadrado. ¿Cuál es la ecuación que nos ayuda a determinar o a resolver estos problemas? La ecuación es que densidad de flujo magnético es igual al flujo magnético por el área por el seno de θ. Esa es mi ecuación. Conozco la densidad de flujo magnético, sí, es 0.28 teslas. Conozco el área, sí, el área es 0.2 metros cuadrados. Conozco θ, sí, θ es 41 grados. Y lo que desconozco es el flujo magnético. Entonces tengo que despejar de aquí flujo magnético. El área que multiplica al seno de θ está dividiendo al flujo magnético. Lo voy a pasar al otro lado dividiendo, quedando de la siguiente manera. El flujo magnético es igual a la densidad de flujo magnético que multiplica al área
que multiplica al seno de teta. Ahí está mi ecuación. ¿Qué falta hacer? Ya homogeneicé mis unidades, únicamente falta sustituir estos valores que tenemos ahí. Cabe mencionar que para yo resolver estos problemas uso una calculadora científica, ¿sí? De hecho uso una calculadora marca Casio. Tengo que el flujo magnético es igual a la densidad de flujo magnético, que es igual a 0.28 teslas, que multiplica al área 0.02 metros cuadrados, que multiplica al seno de 41 grados, que es lo que vale teta. Vamos a hacer las operaciones, vamos a realizar esas multiplicaciones y nos da que el flujo magnético es igual a 3.673 por 10 a la menos 3 Webers. Recuerda que las unidades de flujo magnético son el Weber. Como puedes observar, quiere decir que el flujo magnético que se genera aquí es de 3.673 por 10 a la menos 3 Webers. Vamos a realizar un segundo ejercicio. Dice un campo horizontal constante de 0.5 teslas. Esto sería lo que viene siendo la densidad de flujo magnético. Vamos a escribirlo, que lo representamos con la letra B mayúscula. Densidad de flujo magnético es igual a 0.5 teslas. Atraviesa una espiral rectangular de 120 milímetros de largo y 70 milímetros de ancho. Entonces el largo, bueno, el área, mejor dicho, de esa espira, pues va a ser a los 120 milímetros, que multiplica a esos 70 milímetros, que nos da un resultado de 8400 milímetros cuadrados. Hasta ahí vendría siendo esta nuestra área. Determine cuál será el flujo magnético que atraviesa la espira cuando su plano forma los siguientes ángulos con el campo, que sería 0 grados, 30 grados, 60 grados y 90 grados. Entonces voy a hacer yo, aquí voy a nombrar varios teta. Teta 1 es igual a 0 grados. Teta 2 es igual a 30 grados. Teta 3 es igual a 60 grados. Y finalmente teta 4 es igual a 90 grados. ¿Sí? Esta área pues la vamos a mover a esas posiciones. ¿Qué nos está pidiendo el problema? Pues determinar el flujo magnético, que lo representamos mediante el siguiente símbolo. Entonces el flujo magnético es igual a interrogación. Vamos a hacer un pequeño diagrama para entender un poquito esto. Nuevamente tenemos pues lo que viene siendo nuestra espira horizontal, que sería esta que está azul. El ángulo teta, que sería este que tenemos aquí, va a variar, ¿verdad? Va a variar desde los 0 grados, que sería de esta manera, como si estuviera totalmente de esta manera nuestra espira, y va a variar hasta lo que viene siendo los 90 grados. La densidad de flujo magnético es igual a 0.5 tesla, ¿sí? Por aquí voy a dibujar como si estuviéramos aquí unos polos de un imán. No sé, vamos a suponer que aquí tengo el polo norte y aquí tengo el polo sur. Me está pidiendo el flujo magnético, que serían las líneas, ¿verdad? Estas que tengo ahí. Yo sé que la densidad por metro cuadrado pues es igual a 0.5 teslas. Voy a anotar aquí mi dato.
pues teta va a empezar desde 0 grados hasta los 90 grados teta, ¿sí? Entonces aquí sería teta 1 y acá tendríamos teta 4. Finalmente, ¿qué me falta hacer? Se me estaba pasando homogenizar mis unidades. $4,400 milímetros cuadrados es igual a 0.0084 metros cuadrados. Yo omití el procedimiento, es algo sencillo. Ahí te lo dejo o ahí se los dejo de tarea. Entonces ya conozco yo la densidad de flujo magnético, conozco el área y conozco los ángulos. ¿Cuál es la ecuación que me ayuda a determinar o a resolver estos ejercicios? Pues es la siguiente. Densidad de flujo magnético es igual al flujo magnético sobre área que multiplica al seno de teta. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo quedaría mi dato despejado? Que es el flujo magnético. Esta parte está dividiendo, la paso al otro lado, multiplicando, quedándome el flujo magnético igual a B, que multiplica a A por el seno de teta. Voy a escribir flujo magnético para teta 1, flujo magnético para teta 2, flujo magnético para teta 3 y finalmente flujo magnético para teta 4. Entonces, pues hago mi tabla. Voy a usar esta ecuación para estos 4 incisos o para estos 4 puntos. Simplemente va a cambiar el valor de teta acorde a lo que nos está diciendo el problema. Vamos a sustituir. Yo ya sé que B vale 0.5 teslas, que multiplica el área que vendría siendo 0.0084 metros cuadrados, que multiplica al seno de teta 1, que sería 0, seno de 0 grados. Y pues reescribiría todo. Como puedes ver, pues esto no cambia. Lo único que va a cambiar va a ser el seno de teta. En este caso pasa a ser 30 grados. En este otro caso va a pasar a ser seno de 60 grados, que sería este dato. Y finalmente, pues seno de 90 grados. Voy a resolver el valor del flujo magnético para teta igual a seno de 0 grados y vamos a ver qué resultado nos da. Nos da el valor nos da 0. Aquí nos da 0 Webers. ¿Por qué nos da 0? Como el área se reduce, está totalmente horizontal, pues no hay un área efectiva o perpendicular al flujo magnético. Quiere decir que el flujo magnético cuando está totalmente horizontal es espiral, es 0 Webers. Veamos qué pasa ahora para los 30 grados. Yo pienso que se va a incrementar. Es igual a 2.1 por 10 a la menos 3 Webers. Veamos qué pasa. Va a seguir incrementándose. ¿Por qué va a seguir incrementándose? Conforme la espira va girando, el área efectiva que atraviesa ese flujo magnético va a ser mayor, ¿sí? Vamos a ver qué nos da aquí. 3.6 por 10 a la menos 3 Webers. Y para teta igual a 90 grados, que es cuando tendría más área efectiva, cuando está totalmente perpendicular
al flujo magnético nos da un total de 4.2 por 10 a la menos 3 Webers. Y aquí termina nuestro segundo ejemplo. Bien, resolvamos nuestro tercer y último ejemplo de densidad de flujo magnético. Dice, un campo magnético de 50 microwebers. Recuerda que el momento que son webers quiere decir que es el flujo magnético, que lo escribimos mediante el siguiente símbolo. Flujo magnético es igual a 50 microwebers. Vamos de una vez a homogenizar este valor. Recuerda que el prefijo micro quiere decir por 10 a la menos 6. Entonces tengo 50 por 10 a la menos 6 Webers. Pasa a través de una espira perpendicular de alambre, cuya área es de 0.78 metros cuadrados. Entonces el área es igual a 0.78 metros cuadrados. ¿Cuál es la densidad de flujo magnético? Recuerda que el flujo magnético es o se representa mediante la letra B y sería nuestra incógnita. Vamos a realizar primero una homogenización de unidades. Creo yo que estos datos están homogenizados. Está el área en metros cuadrados y pues el flujo magnético en Webers. ¿Cuál es la ecuación que nos ayuda a resolver este tipo de problemas? Es la ecuación densidad de flujo magnético es igual al flujo magnético sobre el área que multiplica al seno de teta. Vamos a hacer un diagrama. Dice que pues tenemos el campo magnético. Voy a escribir aquí un polo norte, no sé, acá un polo sur. Dice que tenemos una espira, pero esa espira está perpendicular al flujo magnético. Aquí tengo yo mi flujo magnético. Aquí tengo mi flujo magnético, que es igual a 50 microwebers. 50 microwebers o 50 por 10 a la menos 6 Webers. Dice que la espira está totalmente perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Aquí está mi espira. Y pues forma un ángulo teta de 90 grados. El problema nos pide que cuál es la densidad de flujo magnético. Pues está directa nuestra ecuación. Únicamente hay que sustituir el valor del flujo magnético, que es 50 por 10 a la menos 6 Webers. El área, aquí se me pasó a anotar el área, que es igual a 0.78 metros al cuadrado. Y pues el seno de teta, que viene siendo 90 grados. Vamos a realizar las operaciones. ¿Cuánto vale el flujo magnético? 50 por 10 a la menos 6 Webers. Sobre el área, que es 0.78 metros cuadrados. Que multiplica al seno de teta, que son 90 grados. Vuelvo a repetir, yo uso una calculadora científica para resolver este tipo de problemas. Cabe mencionar que tienes que checar en esa calculadora científica, si usas una Casio como yo, que esté configurada para trabajar con grados y no con radianes. Entonces, haciendo las operaciones, me da un resultado de 64.102 por 10 a la menos 6 Tesla. Esa es la densidad de flujo magnético que tengo en esta espira, que yo la podría reescribir de la siguiente manera: 64.102 micro teslas. Bueno, hasta aquí es todo lo referente a ejercicios de densidad de flujo magnético. Bien, veamos de una forma breve el tema de permeabilidad magnética. En física denominamos como permeabilidad magnética
a la capacidad que tienen los materiales, medios o sustancias de afectar y ser afectados por los campos magnéticos, así como la capacidad de convertir en fuentes de estos, es decir, capacidad para crearlos sin la necesidad de corrientes externas. Si un material no magnético, como el vidrio, que sería este recuadro que tenemos ahí, se coloca en un campo magnético como el que se muestra, que sería este flujo magnético, la distribución del flujo no cambia apreciablemente en relación con lo establecido en el vacío. Más sin embargo, cuando un material altamente permeable, como es el hierro, que lo tenemos aquí, se coloca en el mismo campo, la distribución del flujo se altera. Las líneas del campo son alteradas considerablemente. El material es permeable, se puede magnetizar por inducción, lo que da por resultado una mayor intensidad del campo para esta región. Por este motivo, la densidad de flujo B también se conoce como inducción magnética. Por mi parte, esto fue todo sobre el tema magnetismo. Espero haya sido de tu agrado el video. Nos vemos en el siguiente video y me despido de ti deseándote un buen día. Nos vemos hasta la próxima.